Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alexander Armasta y te invito esta semana para que me acompañes en otra clase de literatura. El tema que vamos a trabajar el día de hoy en literatura peruana es el romanticismo peruano. Así es que te invito y te pido que por favor me prestes atención. Venga para acá. Hoy vamos a trabajar, como te dije, el romanticismo peruano, ¿ya? El romanticismo peruano. Y déjame explicarte un segundito esto que te lo he dicho la semana pasada y te lo repito ahora. Recuerda que la literatura no está desligada de la realidad. Una vez más repito, la literatura no se desliga de la realidad. Es decir, lo que pasa en la realidad se refleja en la literatura. O visto de otra forma, la literatura no es más que el reflejo de la realidad. Lo habíamos observado en la literatura incaica, ¿recuerdas? ¿Qué hacían los incas, profesor? Pues los incas adoraban al sol, tenían a la tierra como un ser al cual respetaban mucho. Entonces, ¿cómo será su literatura? Pues su literatura será religiosa, porque adoran al sol y será de mucho respeto hacia la tierra. ¿Te das cuenta? La literatura no está desligada de la realidad. Lo mismo pasó cuando vimos la literatura de la conquista. ¿Sí? ¿Qué pasó en la conquista? Pues que los españoles vinieron con todas sus armas e invadieron y conquistaron al imperio de los incas. ¿Y cómo será la literatura de aquellos años? Pues será la literatura de los cronistas donde cuentan y reflejan lo que pasó. Lo mismo pasó, profesor, en la literatura de la emancipación. La emancipación, queridos amigos, es ese proceso en que nos liberamos, ¿sí? Nos liberamos, crecemos y nos liberamos del yugo español. ¿Cómo será la literatura? Pues será una literatura, digamos, donde refleja los sentimientos de la emancipación. Entonces recuerda que siempre la literatura es reflejo de la sociedad o de lo que ocurre en la sociedad, ¿ya? Profesorcito, entonces, ¿el romanticismo peruano será un reflejo también de lo que ocurre en la realidad? Por supuesto, obvio. ¿Y a esto a qué periodo comprende? Pues mira aquí, el romanticismo peruano más o menos, profesorcito, debe involucrar estos años, 1850, aproximadamente hasta el 1900, ¿ya? Profesor, ¿y qué pasa por aquellos años en el Perú? Date cuenta, 1850. ¿Cuándo fue la independencia del Perú? Sí, la independencia del Perú, un punto para ellos. 1821, ¿recuerdas? 1821 cuando San Martín proclama la independencia. Pero la real independencia del Perú se da en 1824 con la batalla de Junín y Ayacucho. 1824, profesor, 1850. Apenas han pasado 26 añitos. Quiere decir que son los primeros años de la República del Perú. El país recién tiene 26 añitos. Es un país bastante joven, ¿sí? Y como es un país bastante joven, va a tener ciertas características como país. Y esas características van a nutrir al romanticismo peruano, ¿ya? Profesor, para estudiar siempre algo, siempre tenemos que ver el contexto. Y yo te voy a ver cuál fue el contexto de aquellos años. Y ojalá flechita aquí y te coloco contexto. Profesorcito, ¿cuál fue el contexto de aquellos años en el Perú? Pues mira aquí. El contexto va a ser súper sencillo. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Pues había ocurrido nada más y nada menos que el famosísimo combate de 2 de mayo. Combate de 2 de mayo. El combate de 2 de mayo ocurrió en la década de los 60. Vamos a hablar de 1860, en ese periodo, en esa década. ¿Qué pasó, profesor, aquí? Fácil, queridos amigos. Recuerda que los españoles son expulsados del Perú en 1824, ¿verdad? Pues los españoles, ya en España más tranquilos y serenos después de la invasión francesa, van a pensar y van a decir, si a esos locos de los peruanos los hemos tenido humillados desde 1500, 1600, 1700, 1800, casi 400 años, ahora se nos han liberado estos tíos, ¿no podemos de nuevo reconquistarlos? Sí, y los españoles dijeron eso, bueno, reconquistémoslos. Mandaron una expedición científica, es decir, mandaron barcos con militares diciendo, no se preocupen americanos, españoles, es una expedición científica, pero no era científica, era una operación militar porque querían reconquistar esta parte del virreinato que habían tenido antes. ¿Sí? Lo intentaron en México, en Chile y también lo intentaron en el Perú. Y se apostaron primero al frente de Ica y luego se apostaron al frente de Lima.
¿Sí? ¿Para qué, profesor? Para desde el frente de Lima bombardear el Callao, principal puerto peruano, y tomar las riendas del Callao y luego hacer una invasión terrestre hacia la capital peruana, Lima. Ese era el plan, pero los peruanos, de pronto, como un suceso histórico muy importante que hay que recordar, se unieron con los ecuatorianos, se unieron con los chilenos, de pronto la primera vez que nos unimos como países, se unieron y nos fue bastante bien, porque la unión de estos tres, más el arrojo, más el patriotismo de los peruanos, hicieron que podamos derrotar a los españoles definitivamente y mandarlos a Europa. Entonces, eso ocurrió en el combate de 2 de mayo. En Historia del Perú lo vas a revisar con amplitud, ¿sí? Profesor, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos los antecedentes de la guerra con Chile, o sea, antecedente a la guerra con Chile. ¿Por qué, profesor? Porque estamos a muy pocos años ya, 1879, que se produzca ese suceso catastrófico en la historia del Perú llamada la guerra con Chile. Un suceso horroroso que lo vamos a ver en el realismo peruano luego, ¿ya? Profesor, ¿qué más va a pasar acá? Pues estamos en el gobierno del mariscal Ramón Castilla. ¿Y qué tiene que ver esto, profesor? Tiene que ver mucho porque el gobierno de Ramón Castilla va a haber una bonanza económica. Una bonanza económica. Y déjame que te explique rápidamente esto. Profesor, sí, explícame, profesor, esto. El gobierno de Ramón Castilla se va a caracterizar porque hay una bonanza económica. Quiere decir que en el Perú va a empezar a haber dinero. ¿Producto de qué, profesor? Fácil, producto de la explotación del guano y del salitre en las islas peruanas. Es decir, hay un regalo de Dios hacia los peruanos. Diosito en su hermosa magnificencia nos va a dar unas islas al frente de Ica y del centro del Perú que van a tener abundancia de guano de isla. ¿Qué es el guano de isla, profesor? Es el guano de las aves, ¿no? Guaneras. Y que por esos años se va a utilizar como fertilizante en la agricultura europea. Entonces, ¿qué me estás hablando, profesor? ¿Que por esos años los peruanos empezamos a vender guano? Pues sí, empezamos a vender guano. Y el guano era barato, súper barato, porque ni siquiera habíamos hecho nada, amigos. O sea, no habíamos trabajado como una empresa productiva donde tienes que invertir materiales para producir algo y después costo ganancia. No. El guano de isla estuvo ahí, siempre, acumulándose décadas y décadas ahí. Simplemente los peruanos decimos, esto hay que venderlo, agarrar la lampa y tirarlo al barquito. Hacer un trabajo regalado y sobre todo muy costoso, donde el Perú empezó a tener mucha riqueza económica. Lastimosamente, como siempre, esa riqueza económica no se distribuyó de la mejor manera y simplemente ayudó a crear más burocracia, a crear nuevos ricos y sobre todo la corrupción, típico de nuestro país, ¿no? Pero el punto es que había abundancia económica. ¿Y eso qué tiene que ver, profesor? Tiene que ver mucho porque ahora hay una falsa ilusión de prosperidad económica. Yo te hago un ejemplo aquí. Si yo mañana tengo que conseguir 2.000 soles, ¿sí? 2.000 soles, y no tengo, mi cabeza ¿cómo va a estar, profesor? Mi cabeza va a estar preocupada en conseguir. Si a mí me piden que cree un cuento, muy probablemente el cuento va a ser de un tipo que tiene que conseguir su dinero. ¿Viste cómo todo eso es, cómo la realidad que hay se involucra en mi cabeza? ¿Sí? Entonces, si yo no necesito conseguir dinero, digamos mañana necesito conseguir 10.000 soles y pues tengo los 10.000 soles, voy. O sea, para mí el dinero no es problema. Entonces mi cabecita ya no estará pensando en dinero, sino estará pensando en otras cosas, de repente más insustanciales. De repente tendré tiempo para filosofar, para hablar sobre el amor, para ser un retórico, para ser un intelectual filósofo, ¿te das cuenta? Profesor, ¿por qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho porque en el Perú va a haber una bonanza económica. Es decir, esto va a hacer que la sociedad peruana no se involucre mucho en problemas sociales, sino empiece a hablar de otras cosas. Romanticismo. No es casualidad, amigos. No es casualidad. Si en estos años hubiese habido guerras, catástrofes, miserias, te apuesto que la literatura que estaríamos hablando sería otra. ¿Quiere decir, profesor, que cuando hubo la guerra con Chile, hubo un momento en que estuvimos en caos, miseria, hambre? ¿Otra será la literatura? Por supuesto. Y esa la vamos a ver en la siguiente clase. ¿Estamos? No te preocupes, vamos a ver en la siguiente clase.
Profesor, pero acá hay una guerra. Sí, pero es que es una guerra con final feliz. Es una guerra con final feliz. Es una guerra donde ganamos a los españoles y donde te queda ese bichito de haber ganado y que somos peruanos. ¿Viste cómo crece el espíritu patriótico? Es como cuando Perú gana un partido en la selección, al día siguiente todos salimos con nuestra camiseta y decimos qué feliz, qué bueno que somos los peruanos. Más o menos es lo mismo. Ganamos el combate 2 de mayo y el espíritu patriótico rebosa, realza. Somos peruanos, somos invencibles. Y súmale que hay bonanza económica. Imagínate, ¿no? Imagínate. Entonces, es el caldo de cultivo perfecto para que llegue el romanticismo peruano. El romanticismo peruano, ¿ya? Y el romanticismo peruano, profesor, tiene sus características. Por supuesto que vamos a ver sus características. Aquí las características del romanticismo peruano. Características. ¿Cuáles son las características, profesor, del romanticismo peruano? Mira, siempre vamos a ver un predominio de los sentimientos sobre la razón. Esta, amigos, es la principal característica del romanticismo, no solo peruano, sino del romanticismo mundial. El predominio de los sentimientos sobre la razón. Esto es fundamental, amigos, siempre. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que yo tengo aquí mi razón, ¿sí? La razón. Y aquí tengo mis sentimientos. Pues en el romanticismo se caracteriza porque los sentimientos aplastan a la razón. Un ejemplo sencillo. Cuando tú estás enamorado, afloran tus sentimientos, ¿verdad? Cuando estás enamorada, afloran tus sentimientos. De repente te enamoraste de un chico, ¿ya? Y como tú estás enamorada, simplemente lo que haces es pensar con los sentimientos y los sentimientos te dicen que es bueno, que es buena persona, que es amable, que es delicado, que es un caballeroso. ¿Sabes por qué? Porque estás pensando con los sentimientos. Muy probablemente el chico no sea así, no lo sea. Pero como tú estás pensando con los sentimientos, entonces esto predomina sobre la razón. Por eso es que tus amigos te dicen, pero ¿cómo te has fijado en él si eres un ocioso? Y tú dices, ay, porque lo quiero, ¿no? Porque estás pensando con los sentimientos. Cosa contraria es cuando la razón predomina sobre los sentimientos. ¿Sí? Cuando la razón, la objetividad predomina sobre los sentimientos. Y dirás, yo lo quiero, yo lo amo, pero ese señor es flojo, ese señor es ocioso, no presenta sus tareas, es un irresponsable, siempre llega tarde, habla malas palabras, es grosero, es borracho. Entonces te das cuenta que esa objetividad y ese razonamiento hace que los sentimientos estén por debajo. ¿Estamos? Entonces, en el romanticismo predomina en los sentimientos sobre la razón. Porque ya no voy a hablar de la razón, sería la realidad, ¿no? Ya no voy a hablar sobre la realidad, sino voy a hablar sobre cosas más bonitas, como el amor, como la libertad, como el orgullo, como la patria. Y además que nos está yendo bien. Entonces es un caldo de cultivo perfecto, ¿no? Entonces mira ahí, características. Predominio de los sentimientos sobre la razón, ¿sí? Otro profesorcito. Afirmación de la vida. Otro será la afirmación de la vida. Y costumbres nacionales. Costumbres nacionales. ¿Por qué, profesor, nacionales? ¿A qué te refieres con afirmación de la vida? Porque recuerda que estamos saliendo de un proceso de lucha, de la independencia, de lucha contra los españoles. Entonces hay una afirmación de la vida, de luchar por la vida, de luchar por los ideales, de luchar por seguir viviendo, ¿no? ¿Y por qué sobre las costumbres nacionales? Porque como somos un país nuevo, recién tenemos 26, 27, 30 años, somos un país nuevecito, necesitamos crear costumbres, necesitamos crear tradiciones, necesitamos crear historias, ¿sí? No es lo mismo una relación de esposos de un año con una relación de esposos de 20 años. La relación de esposos de 20 años pues ya tiene historias, tiene costumbres, tiene tradiciones, tiene rituales, tiene tiene más peso, ¿no? Que una relación de un año que recién está en proceso de construir su historia. Entonces somos un país que recién tiene 20, 25 años, 30 años.
recién está construyendo sus costumbres nacionales. Y eso también es parte de las características del romanticismo peruano. Profesorcito, ¿qué más, profesor? ¿Qué más? Otra característica más sobre el romanticismo, pues vamos a ver acá, como la búsqueda de la libertad de expresión. Búsqueda de la libertad de expresión. A ver si me salía de la pizarra, no creo, ¿no? Búsqueda de la libertad de expresión. ¿Sí? Es decir, mira, de nuevo, la libertad. Estamos hablando sobre esos sentimientos, ¿no? La libertad, el amor, etcétera, ¿no? Otro, profesor, que hay un desapego de lo español. Hay un desapego de lo español. ¿A qué refieres esto, profesor? Que nuestros literatos, que nuestros escritores ya no van a estar tan encantados de lo español. Y esto tiene que ver por el proceso que hemos vivido, ¿no? Es decir, nos estamos liberando de los españoles. Entonces, que es como que hay una reacción natural de decir, nada que ver contigo español, ni con tus historias, ni con tus tradiciones, ni con tus escritores tampoco. Entonces, hay un desapego de lo español. Pero si hay un desapego de lo español, tiene que haber una afiliación hacia algo, sí. Nuestros escritores van a preferir la literatura francesa y la literatura inglesa, ¿ya? La literatura francesa y la literatura inglesa. Muy bien, ya sabemos entonces el contexto del romanticismo peruano y las características del romanticismo peruano. Profesor, ¿ahora qué vamos a ver? Ahora vamos a ver a los representantes. ¿Quiénes son los representantes del romanticismo peruano? Romanticismo peruano, ¿ya? Y me vas a dar acá un segundito, porque cansa la voz también, ¿no? Muy bien, queridos amigos, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar hasta tres, digamos, tres aristas del romanticismo peruano. Lo vamos a dividir en tres, ¿ya? Para estudiarlo mejor. Un romanticismo sentimental, un romanticismo histórico y un romanticismo europeo, ¿sí? Tres tipos de romanticismo, ¿sí? Esto, cada literato puede clasificarlo en más o en menos, ¿sí? Al final todos son romanticistas peruanos, pero lo vamos a ubicar en tres. ¿Por qué, profesor? Porque hay un romanticismo sentimental que es muy marcado, el de Carlos Augusto Salaverry, un romanticismo histórico, el de Ricardo Palma Soriano, y un romanticismo europeo. ¿Qué quiere decir europeo, profesor? ¿Son los europeos los que escriben? No. Quiere decir que nuestros escritores peruanos romanticistas van a copiar el estilo europeo. ¿Y por qué hacen eso, profesor? Porque son los primeros años del romanticismo en el mundo. Recuerda que el romanticismo en el mundo se crea en Alemania, digamos, acuña este término Goethe, un alemán, que es el romanticista por excelencia, por antonomasia. Y los primeros peruanos que leen a Goethe, entonces les va a encantar, ¿no? Van a estar encantados con este tipo de romanticismo y van a decir, nosotros los peruanos también podemos hacer eso. Y la primera fase del romanticismo peruano es simplemente copiar el estilo europeo. No está mal, pero es simplemente copiarlo. Luego, en la segunda etapa del romanticismo, los peruanos a ese romanticismo europeo como siempre hacemos los peruanos, le van a insertar algunas aristas, algunas cositas nacionales autóctonas del Perú. Y ahí va a aparecer el romanticismo histórico y el romanticismo sentimental. Profesor, acompáñame. La primera parte que te digo es el romanticismo sentimental. Y aquí te lo coloco. Romanticismo, ¿qué te dije? Sentimental. Y aquí te lo coloco al romanticismo sentimental. ¿Y quién, profesor, es un exponente del romanticismo sentimental? Un exponente del romanticismo sentimental, y aquí te lo presento, es este señor. ¿Lo miras ahí? Este señor. Este señor, a ver, creo que es muy alto, se llama Carlos Augusto Salaverry. Carlos Augusto Salaverry. Y te lo coloco aquí. Profesorcito, ¿cómo me has dicho que se llama Carlos Augusto Salaverry? ¿Me lo puedes escribir? Por supuesto, aquí te lo coloco. Carlos Augusto Salaverry. Profesorcito, este Carlos Augusto Salaverry, ¿es algo de Felipe Santiago Salaverry? Sí. ¿Qué es, profesor? Es su hijo. Felipe Santiago Salaverry es su padre. Aquel Felipe Santiago Salaverry que llegó incluso a ser presidente del Perú por ahí que 1835-1836 y que incluso fue fusilado en Arequipa.
Felipe Santiago Salaverry es padre de Carlos Augusto Salaverry, ¿no? Naturalmente va a morir, va a ser fusilado el padre cuando él está muy joven, ¿no? Y por eso es que va a tener una vida marcada por el dolor, ¿no? Por el dolor y por la afloración de esos sentimientos de patria, de dolor. No, mira, cuando digo sentimientos me refiero a cualquier tipo de sentimientos, ¿ya? Entonces, ahí está, presentamos a Carlos Augusto Salaverry. Profesorcito, ¿y cuál es la obra de Carlos Augusto Salaverry? Obras. Y te lo voy a colocar aquí. Él escribió mucha poesía, sobre todo mucha poesía, ¿ya? Aquí mejor coloco obra, ¿ya? Obras. Él escribió, ¿qué escribió, queridos amigos? Te dije, escribió poesía. Él escribió poesía. Y dentro de sus poemas, profesor, o libros de poemas, puede señalarlos algunos. Por supuesto, él escribió Albores y Destellos. ¿Qué cosa, profesor? Aquí lo coloco. Albores y Destellos. Albores y Destellos, como una de sus principales obras, ¿sí? Otro, profesor, Diamantes y Perlas. Y el más importante, profesor, dentro de su poesía, es un poema que se llama Acuérdate de mí, ¿sí? Acuérdate de mí. Pero no es un poema que tú lo vas a encontrar por sí solo, sino lo vas a encontrar dentro de un poemario llamado Cartas a un ángel, ¿ya? Entonces, repetición. Albores y destellos, diamantes y perlas, y cartas a un ángel. Dentro de este Cartas a un ángel, no sé si se mira, no se mira, ¿no? A ver, Cartas a un ángel. Dentro de Cartas a un ángel hay un poema muy bonito que se llama Acuérdate de mí, ¿sí? Y Acuérdate de mí, digamos, es el poema más logrado de Carlos Augusto Salaverry. Pero Carlos Augusto Salaverry, profesor, también escribió en teatro, ¿sí? ¿En qué escribió, profesor? En teatro. A ver, vamos calculando la pizarrita. También escribió en teatro. Y en teatro, profesor, ¿qué escribió? Escribió una obra llamada Atahualpa. Atahualpa, ¿sí? Atahualpa. Profesor, ¿es casualidad que escriba Atahualpa? No, porque recuerda que ¿quién fue Atahualpa? Fue el inca el último inca del imperio, ¿no? Y hay esa necesidad de Salaverry, digamos, de reivindicar, ¿sí? Hay la necesidad de reivindicar el espíritu patriótico, costumbres nacionales, de reivindicar lo peruano, lo auténticamente peruano. ¿Por qué voy a hablar de héroes españoles si puedo hablar de un inca llamado Atahualpa, ¿ya? Entonces, muy importante, profesor, esto, ¿ya? ¿Cómo se llama, profesor, ese poema? Te dije, aquí lo coloco, se llama Acuérdate de mí. Te lo coloco aquí porque ese poema, Acuérdate de mí, está dentro del poemario Cartas a un ángel. Profesor, ya sea el romanticismo sentimental, ¿qué otro romanticismo hay? El romanticismo histórico. ¿Y quién está dentro de ese romanticismo histórico, profesor? Uno de los más grandes exponentes del romanticismo peruano, y te lo coloco aquí. Y aquí está. ¿Lo verás? Sí, ya lo reconociste. Ya lo reconociste. Se llama Don Ricardo Palma y Soriano. ¿Cómo me has dicho que se llama, profesor? Ahí está. Se llama Ricardo Palma y Soriano. Aquí te lo coloco, ¿ya? Ricardo Palma y Soriano. Ricardo Palma y Soriano. Algunos le dicen Ricardo Palma y Carrillo, otros Ricardo Palma y Soriano. Para algunos nació en Lima, para otros nació en Apurímac. La verdad es que su historia se estremece un poquito en aguas un poco no claras, ¿sí? Lo vamos a tomar como que es limeño, ¿ya? Nació en Lima, don Ricardo Palma y Soriano. Llamado el bibliotecario mendigo. ¿Qué me has dicho, profesor? Aquí te lo coloco. Bibliotecario mendigo. Profesor, ¿cómo le van a poner bibliotecario mendigo a nuestro amigo Ricardo Palma? ¿Qué les ha pasado?
Pues te voy a explicar rápidamente. Ricardo Palma Soriano, después de la guerra con Chile, la biblioteca, como tú sabes más por historia del Perú, la biblioteca peruana es quemada, ¿no? Es arrasada, quemada. Y es por eso que Ricardo Palma empieza a hacer la reconstrucción de la biblioteca peruana, es decir, tiene que ir de hacienda en hacienda, de país en país, de embajada en embajada, pidiendo que le regalen libros. Por eso le llaman bibliotecario mendigo, el bibliotecario mendigo, don Ricardo Palma y Soriano. Profesor, él tiene una obra muy importante llamada Tradiciones Peruanas. ¿Cómo se llama su obra? Su obra se llama Tradiciones Peruanas. Y aquí lo coloco. Tradiciones Peruanas. Tradiciones peruanas, ¿ya? Profesorcito, ¿qué es Tradiciones Peruanas? Tradiciones Peruanas no es más que un conjunto de narraciones cortas. Es un conjunto de narraciones cortas. ¿Cuántas narraciones son, profesor? Son aproximadamente 453 narraciones. ¿Cuántas me ha dicho, profesor? 453 narraciones, ¿ya? Entonces, ¿qué son tradiciones peruanas? Son narraciones cortas, cuentos pequeños, donde va a narrar algunas partes de la historia del Perú, ¿sí? ¿Cuántas tradiciones peruanas son? 450. ¿Cuál fue la primera, profesor? La primera fue una narración llamada Consolación. ¿Cómo se llama? Consolación. ¿Sí? Consolación. Y la última, ¿cómo se llamó la última narración de tradiciones peruanas, profesor? Una visita al Mariscal Santa Cruz. ¿Cómo se llamó? Una visita al Mariscal Santa Cruz. Al Mariscal Santa Cruz, ¿ya? Una visita al Mariscal Santa Cruz. 27 minutos dice que voy mi esposa. Ahí está ella detrás de cámaras, un saludo para ella. Y ya me está indicando la hora que son 27 minutos. ¿Ya? Esa fue la obra entonces de Ricardo Palma y Soriano. Profesor, ¿hay más? Sí, hay los de estilo europeo. ¿Te acuerdas que te dije que hay un grupo de romanticistas peruanos que mantienen el estilo europeo? Pues los vamos a estudiar también a ese tipo de romanticistas peruanos que mantienen el estilo europeo, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar a Nicolás Corpancho. Aquí me has dicho, profesor, Nicolás Corpancho. Aquí te lo coloco. Nicolás Corpancho. ¿Cuál es la característica de este romanticista peruano? Que es el primer romanticista peruano en el Perú. ¿Qué me has dicho, profesor? Sí, este Nicolás Corpancho es el primer romanticista peruano en el Perú. Profesorcito, ¿puedo decir también que es el que introdujo el romanticismo en el Perú? Sí, puede decir también que es el iniciador del romanticismo en el Perú. ¿Sí? El iniciador. ¿Y cuál fue su obra, profesor? Su obra fue El Poeta Cruzado. El Poeta Cruzado. Oiga, que yo no estoy copiando la característica principal que te he dicho. ¿Qué es el, profesor? Te he dicho que es el primer romanticista peruano en el Perú. No lo he colocado, ¿eh? Y también te dije que es el iniciador del romanticismo peruano, que es el que introdujo. No lo he copiado, pero tú sabes porque me estás escuchando esta clase y cuando nos toque dar el examen tú lo vas a poder responder con facilidad. ¿Y cuál fue la obra de Nicolás Corpancho? El Poeta Cruzado. También podría ser que es la primera obra romántica en el Perú. Profesor, otro romanticista peruano, ¿sí? Narciso. A ver, ¿dónde está mi plumón negro? Sí, aquí. Aquí te voy a colocar al siguiente. Narciso Arestegui Susunaga. Arestegui. ¿Quién me has dicho, profesor? Narciso Arestegui Susunaga. ¿Este quién es? Este es un cusqueño, ¿ya? Este es un cusqueño que es militar peruano. Incluso como militar peruano va a morir en Puno. Este Narciso Arestegui tiene como principal virtud que va a ser el autor de la primera novela romántica del Perú. No solo eso, sino va a ser para muchos el autor de la primera novela en el Perú.
Es decir, la primera novela que se escribió en el Perú fue escrita por Narciso Arestegui y se titula El Padre Orán. ¿Cómo se titula, profesor, la novela? El Padre Orán. ¿Qué es una narración? ¿Qué es una narración, profesor? De algunos sucesos de su infancia, ¿ya? De algunos sucesos de su infancia en Cusco. El Padre Orán. Entonces, repito, Nicolás Corpancho, primer romanticista en el Perú, autor del Poeta Cruzado. Narciso Arestegui, la primera novela romántica escrita en el Perú y simplemente la primera novela escrita en el Perú, ¿sí? Otro profesorcito, otro romántico peruano va a ser Luis B. Cisneros, ¿sí? Luis B. Cisneros. ¿Quién, profesor? Es un limeño. Luis B. Cisneros y Pedro Paz Soldán. A ver, ¿dónde lo coloco aquí? A ver, aquí. Luis B. Cisneros. Y el último, para acabar ya, aquí te lo coloco, va a ser Pedro Paz Soldán. Pedro Paz Soldán, ¿ya? Los dos últimos romanticistas peruanos, profesor, van a ser el limeño Luis B. Cisneros y el limeño con origen arequipeño Pedro Paz Soldán. Luis B. Cisneros, profesor, va a escribir una obra llamada Alfredo el Sevillano. ¿Qué me has dicho, profesor? Alfredo el Sevillano. Alfredo el Sevillano. Y Pedro Paz Soldán va a escribir una obra llamada Diccionario de Peruanismos. Diccionario de Peruanismos, ¿ya? Entonces, ahí están. Luis B. Cisneros, autor de Alfredo el Sevillano, y Pedro Paz Soldán, autor del Diccionario de Peruanismos. Y así hemos acabado, 32 minutos me dice mi esposa, así hemos acabado, y me apura, así hemos acabado el romanticismo peruano. Entonces ahí mira la pizarra, el contexto, las características, los representantes del sentimental, Carlos Augusto Salaverry, romanticismo histórico, Ricardo Palma, y representantes del estilo europeo, ¿ya? Entonces, queridos amigos, aquí vamos a acabar la clase del día de hoy y te voy a pedir que me copies esto en el cuadernito y que me aprendas todo este cuadro, porque la tarea va a ser una lección oral que tú me vas a enviar en video a manera de preguntas. Yo te voy a hacer 5 preguntas y tú me las vas a tener que responder. Mira, te vas a grabar y te vas a tener que mirar a la cámara así y responderme ahí. Si tú no miras así, miras hacia otro lado, entonces ya voy a entender de que estás mirando a otro lado para copiar la pregunta, ¿no? Entonces, he tenido mucho gusto de trabajar contigo. Soy Alexander Anoasca Rivera. Hoy hemos trabajado del romanticismo peruano y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.